Suele pasar que cuando se piensa en un diagnóstico médico, hay, digamos, una expectativa de precisión casi absoluta, o sea, como si fuera ingeniería pura. Claro, porque es lo que todos queremos creer, ¿eh? Que las matemáticas y la biología encajan a la perfección en un hospital. Exacto. Imaginemos un hueso roto. Se hace una radiografía, aparece esa línea blanca irregular en el monitor y el profesional médico simplemente señala y dice, bueno, el problema está ahí. Es algo binario, totalmente. O está roto o no lo está. Y eso resulta súper reconfortante porque la verdad al ser humano le encanta que las cosas sean visibles, que sean tangibles y fáciles de categorizar. Pero claro, la cosa cambia cuando el paciente, digamos, no es una persona física. Ya sé por dónde vas. Te refieres a cuando el paciente es la cuenta bancaria del hospital, ¿verdad? Eso es. Porque ahí de repente la máquina de rayos X desaparece. Y nos adentramos en un terreno bastante oscuro donde las decisiones literales de vida o muerte se cruzan de lleno con la escasez de dinero. Y es justo en ese terreno donde los sistemas suelen colapsar por completo. Porque claro, cuando los recursos no alcanzan para pagar a todas las clínicas, pues esa claridad clínica se desvanece. Entramos en un nivel de incertidumbre abrumador. Totalmente abrumador, sí. Porque la pregunta ya no es, a ver, ¿qué tratamiento necesita este paciente? Sino, ¿a qué hospital le transferimos fondos hoy? ¿Es simplemente para que mañana pueda encender las luces? Madre mía, es que dicho así suena brutal. Y por eso mismo, el objetivo de nuestra inmersión de hoy es destilar un tema que a simple vista parece sacado de un manual de economía dura, pero que tiene un impacto humano gigantesco. Es que lo tiene, vaya si lo tiene. Cuando el dinero no llega para todos. Que es una premisa fascinante, porque solemos pensar en las matemáticas como algo frío y calculador, y aquí actúan como una herramienta de pura ética. Eso es lo más sorprendente. Para quienes nos escuchan y quieran entender cómo se toman estas decisiones financieras críticas, eliminando el sesgo, hoy tenemos sobre la mesa un documento clave. Se titula Índice de Priorización de Desembolso, o IPD. Ajá. Redactado por Jorge Augusto Miranda Cadavid. Exactamente. Y, a ver, es un texto denso, súper técnico, centrado en algoritmos y finanzas sanitarias, pero plantea una solución a la pregunta más peliaguda posible. O sea, ¿cómo se decide a quién pagar primero cuando la caja fuerte del sistema de salud está casi vacía? El gran valor de este documento, y lo que me parece brillante, es cómo aborda esa tensión entre la escasez de dinero y el comportamiento humano. Porque, históricamente, frente a la falta de fondos, la respuesta de las administraciones ha sido el caos absoluto. Ya, el sálvese quien pueda. Literalmente. Al final, alguien, en algún despacho, tiene que hacer clic en un ordenador para liberar un pago. Y los humanos somos permeables a la presión. Muy permeables. Si un proveedor grita más por teléfono, pues Claro. O si tiene mejores conexiones políticas, o si simplemente amenaza con ir a la prensa a montar un escándalo. Ese suele cobrar antes. Y el trabajo de Miranda Cadavid propone aplicar un rigor matemático estricto para anular esa vulnerabilidad. es decir, pasar de esa decisión subjetiva, del arbitrio de una persona, a una estructura completamente blindada. Exacto, una coraza matemática. Vale, pues pongámonos en situación para desgranar este mecanismo. La idea de alejar el dedo del botón de pago de una sola persona y dárselo a una fórmula, a ver, suena muy bien sobre el papel, pero ¿cómo funciona en la práctica? Ahí está el kit de la cuestión. Si lo analizamos bien, la solución que plantea el autor es, en el fondo, como un sistema de triaje de urgencias. Cuando alguien llega a un hospital, no le atienden por orden de llegada si viene con un rasguño y detrás entra alguien infartado. Se clasifica por gravedad. Sí. Pues el documento hace exactamente esto, pero aplicado a las facturas que esperan en el cajón para ser pagadas. Y la analogía del triaje explica a la perfección el problema del modelo tradicional, porque durante muchísimo tiempo la sanidad ha intentado pagar sus facturas usando el método de, bueno, el que llega primero, cobra primero. Que contablemente tiene su lógica, ¿no? Contablemente sí. Si miras las finanzas puramente como números en un Excel, tiene todo el sentido. Pero en la salud, una factura no es solo un papel. Representa camas de UCI operativas, representa medicamentos oncológicos, sueldos de cirujanos que están salvando vidas. Claro, no es lo mismo deberle dinero a la empresa de papelería que a la de las bombonas de oxígeno. Exactamente. Y el concepto técnico que introduce el autor para resolver esto es el modelo MCDA, o sea, un algoritmo de ranking multicriterio. El objetivo del IPD
es coger variables que no tienen absolutamente nada que ver entre sí y obligarlas a hablar el mismo idioma. Vale, me detengo ahí, porque eso de obligarlas a hablar el mismo idioma suena un poco abstracto. O sea, ¿cómo metes en la misma batidora el tiempo que lleva una factura cogiendo polvo y la capacidad de un hospital para hacer trasplantes? Son peras y manzanas. A ver, piénsalo como una mesa de mezclas de un estudio de música. Vale, Tienes mapista para el bajo, otra para la batería, otra para la voz. Cada instrumento suena a un volumen distinto, con frecuencias totalmente diferentes. Si coges y subes todas las pistas de golpe al máximo, solo consigues ruido, claro. un desastre. Actuar como un ingeniero de sonido. Normaliza todas estas variables dispares en una escala única que va del 0 al 100. Ah, dale, vale. Coge el dato contable, por ejemplo, 90 días de deuda, y luego coge el dato clínico, digamos un servicio de urgencias de alta complejidad, y pasa los dos por un ecualizador matemático. Así, el sistema financiero y el médico pueden compararse bajo una métrica unificada. Ya entiendo. Y eso nos lleva de cabeza a la siguiente gran incógnita. Si queremos que esa mesa de mezclas arroje una canción perfecta, una puntuación súper objetiva, ¿qué pistas de audio estamos metiendo exactamente ahí? Esa es la clave de todo el modelo. Porque el documento no tira del hilo de una o dos variables y ya está, sino que despliega 8 criterios fundamentales. Y aquí es donde la cosa se aleja muchísimo de la típica lista aburrida de contabilidad. De hecho, el algoritmo divide la supervivencia de un hospital en 3 grandes bloques. Ajá, así es. Empecemos por el primero, que podríamos llamar, no sé, el bloque de la vida o muerte. Que es, con diferencia, el que más pesa en la balanza. El documento lo bautiza como criticidad del servicio. Y aquí la máquina evalúa si la institución presta servicios que sencillamente no pueden detenerse ni un solo minuto. Como las urgencias, entiendo. Urgencias, cuidados intensivos, tratamientos de oncología. A este criterio en concreto se le asigna un 25% del peso total de la decisión. O sea, un cuarto de la tarta va directo ahí. Es la declaración de intenciones del algoritmo, ¿sabes? El paciente es el eje absoluto del sistema. Vale. El primer cuarto de la tarta para los casos críticos. Lo compro. Pero luego viene el segundo gran bloque, que es el financiero y operativo. Y aquí es donde quiero hacer un poco de abogado del diablo. A ver, dispara. Porque al leer los criterios, la verdad es que choca un poco con el sentido común. Hablamos de la antigüedad de la deuda. Es decir, priorizar las facturas que llevan, pongamos, entre 60 y 90 días esperando pago. A esto se le da un 20% de peso. Sí, un 20. Y también meten la exposición al riesgo operativo, que básicamente mira si la clínica está a un mes de la quiebra absoluta si no cobra ya. Mi duda aquí es la siguiente. Si una clínica lleva esperando 4 meses por su dinero y otra lleva solo un mes, ¿no dicta la lógica más elemental que el que lleva más tiempo haciendo malabares financieros debería cobrar el primero? Entiendo perfectamente por qué lo dices, pero esa es precisamente la trampa de la lógica puramente administrativa. La trampa. ¿Por qué? Porque si el algoritmo solo mirase la antigüedad, el sistema sanitario nacional colapsaría en cuestión de semanas. Ostras, tan rápido. Sí. Imaginemos que pagamos primero a un centro de fisioterapia o de consultas externas de dermatología simplemente porque su factura lleva más meses en el cajón. Vale. Mientras hacemos eso, estamos dejando sin oxígeno financiero a un hospital de altísima complejidad que facturó hace solo un mes, pero que necesita ese dinero en efectivo hoy mismo para comprar oxígeno real, gas médico para sus respiradores en la UCI. Claro. El impacto no es el mismo. Para nada. La antigüedad importa, por supuesto, y por eso tiene un 20% de peso y responde a obligaciones legales. Pero el dinero tiene que fluir primero hacia donde está el fuego más grande. O sea, apagar el incendio crítico antes de regar el césped. Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Exacto, esa es la idea. Bueno, y nos queda el tercer bloque, que agrupa temas de geografía y eficiencia. Y aquí incluyen cosas como la calidad del cumplimiento de normativas, los resultados en metas médicas, el ratio de apalancamiento. Pero hay un criterio en este bloque que me ha parecido brillante por lo que implica a nivel social humano. Te refieres a la exclusividad geográfica, ¿no? Ese mismo. La exclusividad o relevancia geográfica. Le dan un 10% de peso. A simple vista, claro, 10% parece una cifra menor frente a los demás, pero esconde una red de seguridad espectacular para la población. Totalmente.
Ese 10% es la demostración perfecta de que las matemáticas sí pueden entender el contexto territorial. Supongamos, por ejemplo, que hay un pequeño hospital comarcal en una zona de alta montaña. O en un pueblo súper aislado. Exacto, en una región muy aislada. Sus volúmenes de facturación son bajos, lógicamente, no hacen cirugías a corazón abierto todos los días y a lo mejor no son los más eficientes del país en sus procesos administrativos, pero son el único centro a menos de 100 kilómetros a la redonda. Y si ese hospital no cobra y cierra sus puertas, ¿toda esa población se queda sin red? Sin nada. Ese es el drama. Un paciente que sufra un accidente de tráfico grave en esa zona no va a llegar vivo al gran hospital de la ciudad. Entonces, el algoritmo detecta esta exclusividad geográfica y le otorga puntos extra de supervivencia. Es como un escudo, ¿no? Eso es, protege la periferia para que no sea devorada financieramente por los gigantescos hospitales urbanos que facturan millones a diario. Tela marinera. Y luego está el lado oscuro de ese mismo bloque, que es el tema de la eficiencia. El documento habla de algo llamado el índice de glosa aceptada, que también suma puntos en esta batidora. Sí, la famosa glosa. Para quien no esté metido en el barro de la facturación médica, hay que explicar que la glosa es básicamente cuando la aseguradora te devuelve una factura porque está mal hecha, porque, no sé, faltan firmas, porque cobraste tiritas a precio de oro o simplemente porque no adjuntaste los informes médicos correctos. Es burocracia. Sí, errores administrativos. Pues el algoritmo premia al hospital que factura limpio y castiga severamente al que genera burocracia inútil. Y todo esto junto nos dibuja una radiografía completísima de cada institución, una puntuación perfecta. Pero claro, tener un algoritmo calibrado al milímetro en un archivo de Excel no sirve de absolutamente nada si al intentar implementarlo en la vida real provocas un incendio administrativo. Ahí le has dado. O sea, una cosa es la teoría matemática en un papel y otra muy distinta lidiar con los servidores y los sistemas informáticos de cientos de hospitales. Por eso me gusta que el autor no nos deja colgados solo con la fórmula teórica. No, para nada. Detalla la coreografía exacta. Exacto. Detalla cómo llevar esto al barro. Es un viaje de 5 pasos por el que tiene que pasar cada dichosa factura. Imaginemos el recorrido, porque es curioso. Primero, la minería y limpieza de datos. Hay que lograr que los diferentes sistemas contables de los hospitales se hablen entre sí. Que ya de por sí es un reto tecnológico tremendo. Momental. El segundo paso es el control de calidad. Aquí se cruza la factura puramente financiera con los registros de prestación médicos reales. Es decir, hay que comprobar que el ticket de cobro coincide milimétricamente con la operación o la consulta que realmente se le hizo al paciente. Para evitar fraudes o errores, claro. Eso es. Y el tercer paso ya es darle al botón. Dejar que la máquina mastique los datos, aplique los pesos de los 8 criterios y normalice todo del 0 al 100. Pero aquí, de repente la metodología hace algo fascinante en el cuarto paso. Sí, introduce el factor humano de nuevo, el comité técnico financiero. A ver, explícame esto bien porque a mí me parece de traca. O sea, resulta que hemos invertido un esfuerzo monumental, con pesos, variables, índices complejos, todo con la única misión de sacar a los humanos de la ecuación para evitar amiguismos y chanchullos. Y de pronto, en el paso 4, el documento dice, bueno, ahora sentemos a médicos, financieros y abogados en una mesa a revisar lo que ha dicho la máquina. ¿Por qué el algoritmo necesita, digamos, un adulto en la habitación? Es una paradoja buenísima, sí. Pero es que un algoritmo, por muy perfecto que sea, es ciego a los cisnes negros. Es ciego a las anomalías institucionales. ¿A qué te refieres con anomalías? Pues que un código matemático que te da una nota de 0 a 100 no puede leer los periódicos de la mañana, ni puede entender el contexto legal complejo de un país. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un hospital ha sido intervenido ayer por el gobierno debido a un escándalo de corrupción masiva? Ostras, claro, las cuentas estarían bloqueadas. O si hay una orden judicial cautelar bloqueando sus transferencias. Las variables matemáticas del IPD le van a dar una puntuación perfecta, porque clínicamente son excelentes, pero legalmente es inviable e ilegal transferirles esos fondos públicos o privados hoy. Ya, la máquina no sabe de leyes de última hora. Exacto. Entonces, ese comité interdisciplinario actúa como un freno de emergencia. Hay que dejar claro que no están ahí sentados para recalcular la fórmula por capricho ni para meter a sus amigos. Vale, no cambian la nota. No, no la cambian. Están para validar que el resultado automático no choca de frente con una realidad jurídica o sanitaria excepcional que el Excel no puede procesar. Dale, lo veo. O sea, actúan como el revisor que mira que el tren automático no vaya directo a un puente que acaba de caerse.
Entendido. Y una vez superado ese comité de seguridad, llegamos al quinto paso, que para mí es donde reside el verdadero cambio de paradigma de todo esto, la ejecución y la transparencia. Ujú, fundamental. Es decir, coger estos resultados, estos rankings precisos, y publicarlos a la vista de todos en un portal web. Es que la transparencia a este nivel altera por completo la dinámica de poder en el sector salud. Es un antes y un después. Tradicionalmente, la cultura era la del teléfono, la del pasillo. Si el gerente de un hospital quería cobrar a fin de mes, llamaba al director financiero de la aseguradora, presionaba, tiraba de sus contactos. Lo típico, el que no llora no mama. Totalmente. Pero al publicar las reglas del juego, los pesos exactos y la posición milimétrica de cada factura según un algoritmo que es inquebrantable, pues esa cultura del compadreo se evapora. Claro, ya no puedes llamar para pedir un favor porque la respuesta es, oye, mírate la web, estás en el puesto 80. Exacto. Las instituciones se dan cuenta de golpe de que la única forma real de escalar posiciones en esa lista de cobros es mejorar su propia eficiencia operativa interna y su calidad clínica. No hay atajos. Es pasar de la cultura del ruego a la cultura del rendimiento puro. Si quieres tu dinero, no llames por teléfono. Mejora tus urgencias y deja de equivocarte rellenando las facturas. Es brillante. Es un incentivo brutal. Pero claro, la teoría lo aguanta todo, ¿verdad? El papel es muy sufrido. Para que veamos de verdad si este motor matemático ruge o si se cala la primera de cambio, el autor del documento nos plantea un escenario de estrés real. El caso práctico. Este es mi momento favorito. Sí, vamos a bajar a las trincheras con esto. Un escenario donde, simple y llanamente, el dinero de la cuenta corriente no da para pagar a todos los que piden cobrar. El típico cuello de botella de final de mes, vaya. Pasa en cualquier sistema, sea público o privado. Tal cual. Pues vamos a visualizarlo. Hay que imaginarse que una gran aseguradora tiene un flujo de caja limitadísimo para este ciclo. Solo hay, digamos, 5.000 millones disponibles en la cuenta. 5.000 millones, vale. Pero resulta que hay 3 hospitales clave, 3 instituciones a las que llamaremos IPS A, B y C. Y estas 3 han enviado facturas urgentes, que sumadas ascienden a 8.000 millones. O sea, faltan 3.000 millones. La cuenta no cuadra de ninguna manera. Para nada. Faltan 3.000 millones. Alguien se va a quedar sin poder pagar la nómina de sus enfermeros este mes. Y para no volvernos locos ahora en el análisis con las 8 variables enteras de la mesa de mezclas, el documento simplifica este ejercicio de estrés a 3 criterios con pesos muy claros. A ver, recuérdamelos. La criticidad del servicio se lleva la mitad del peso, un 50%. La antigüedad de la deuda, o sea, el tiempo que llevan esperando, pesa un 30%. Y la calidad administrativa, que es tener pocos errores o glosas, pesa un 20%. Es un modelo reducido, pero contiene toda la fricción necesaria para entender cómo decide el algoritmo bajo una presión tan extrema. Exacto. Pues vamos a presentar a los 3 contendientes que se pelean a muerte por esos 5.000 millones. En la esquina izquierda tenemos a la IPS A. Es un hospital de nivel 3. Altísima complejidad, hacen trasplantes, tienen muchas camas de UCI. Llevan 90 días esperando cobrar y tienen un porcentaje de errores en sus facturas de solo un 5%. Y ellos piden 4.000 millones. Vale, complejo, 90 días y piden 4.000. Anotado. En el centro tenemos a la IPSB. Son un centro de primer nivel. Atención básica, curas, consultas de medicina general. Llevan la friolera de 120 días esperando su dinero. 4 meses enteros de asfixia financiera. Pero administrativamente son un desastre absoluto. Tienen un 15% de facturas devueltas por errores. Y ellos piden 1.500 millones. 120 días es muchísimo tiempo. Es una agonía. Y a la derecha está la IPSC, un centro especializado de nivel 2. Son los que menos tiempo llevan esperando, solo 60 días. Pero, ojo, son los alumnos aventajados de la clase, porque tienen apenas un 2% de errores al facturar. Súper limpios. Y reclaman 2.500 millones. Menudo panorama. Sí. Si aplicamos la pura intuición humana de la que hablábamos al principio del programa, el cuerpo te pide salvar a la IPSB. Llevan 4 meses esperando, son los más vulnerables a nivel de liquidez. O sea, el sentido de justicia humana te dice, págales ya. Ya, claro. La empatía te empuja hacia la IPSB. Pero ahí es donde entra la hoja de bisturí del índice de priorización. La máquina no siente ninguna pena por esos 120 días de espera.
Al aplicar la normalización, al convertir esos datos al idioma del 0 al 100 y multiplicarlos por los pesos, el resultado desplaza totalmente el factor emocional. ¿Y qué sale? Pues la posición número 1, o sea, la medalla de oro, se la lleva la IPSA de manera indiscutible, con una puntuación de 0,915 sobre 1. Ostras. Se llevan el premio gordo a pesar de no ser los que más tiempo llevan esperando en la cola. Exacto, porque su nivel de complejidad clínica aplasta matemáticamente al resto. Ese peso del 50% en criticidad determina que el sistema no puede jugar a los dados con la viabilidad de un hospital que sostiene decenas de camas de cuidados intensivos. Así que, de los 5.000 millones que había en la caja, el algoritmo asigna automáticamente 4 millones a la IPSA. Les paga el 100% de lo que piden. Les paga todo. Garantiza que el nivel más crítico de atención médica de esa región siga respirando, funcionando al día siguiente, pase lo que pase. Tela. Y claro, eso significa que en la caja fuerte de la aseguradora ahora mismo solo quedan 1.000 millones. Y todavía tenemos a 2 hospitales esperando cobrar. ¿Hacia dónde se va ese último millón disponible? Pues la posición número 2, según el algoritmo frío, recae en la IPS-C, con una puntuación de 0,696. Espera, pero este centro era el que menos tiempo llevaba esperando, ¿no? Apenas 60 días. 60 días, sí. Pero su nivel de complejidad medio. Y, por encima de todo, su impecable pulcritud administrativa, con ese escaso 2% de errores, empujan su nota hacia arriba con muchísima fuerza. El algoritmo premia su eficiencia operativa. Así que esos últimos 1.000 millones que quedaban van íntegros para ellos. Cubriendo así una parte de los 2.500 que pedían. Exacto. Es un pago parcial, pero les da oxígeno. Madre mía. Lo cual nos deja con una realidad durísima, pero durísima, para el tercer contendiente, la IPSB. Sí. Ese centro de atención básica que llevaba 120 días esperando, aguantando 4 meses de agonía para cuadrar sus cuentas, obtiene la peor puntuación de toda la lista, 0,620. Al ser un centro de baja complejidad y tener unos procesos plagados de errores, con ese 15% de glosa, la máquina los manda al final de la cola directamente. El resultado es 0 fondos en este ciclo de pagos. Tendrán que seguir esperando a que vuelva a haber liquidez el mes que viene. Y poniéndome en la piel del director de ese centro, la verdad, la frustración debe ser algo descomunal. Tiene que ser para tirarse de los pelos. Pero claro, es un golpe de realidad tremendo. Sin embargo, si elevamos un poco la mirada y analizamos la decisión desde la responsabilidad de sostener un sistema de salud completo de un país entero, es que es la única resolución viable. Totalmente lógica a nivel macro, sí. El algoritmo lo que hace es proporcionar una defensa legal y argumental indestructible frente a posibles quejas o demandas de ese centro. Demuestra, de manera totalmente transparente, que ante una escasez real, los fondos se protegieron para asegurar primero la vida del paciente crítico en el Hospital A y se recompensó después la eficiencia de la Clínica C. Claro, es que un sistema no se puede permitir el lujo de financiar primero un ambulatorio de baja complejidad y alta ineficiencia si el precio a pagar es tener que apagar las máquinas de la UCI del hospital principal. Es que es eso, ese es el coste de oportunidad real. Entender los engranajes de este caso práctico es sinceramente revelador. Al destilar todos estos datos hoy, todo este complejo entramado de pesos, llegamos a una conclusión que casi parece un oxímoron. A ver, Que la implementación de la frialdad de las matemáticas en algo tan delicado y tan humano como la sanidad termina siendo paradójicamente la vía más ética, más empática y más justa para gestionar la pobreza o la escasez. Convierte los fondos en un escudo protector inteligente. me parece una forma preciosa de verlo. Porque quitar el componente de presión, la llamada de teléfono tensa y el sesgo humano del momento de firmar un cheque es en el fondo la mejor forma de proteger al ciudadano. Asegura que cuando alguien cruce la puerta de urgencias en medio de la madrugada con una emergencia de vida o muerte, las luces estén encendidas, que haya especialistas listos para atenderle, respaldados por una estructura que no se cae a pedazos. Es la red de seguridad invisible. Y bueno, para ir cerrando ya esta inmersión profunda en el documento, cabe lanzar una reflexión final. Una idea que va mucho más allá de los porcentajes y que invita un poco a mirar hacia el futuro del sector. A ver qué nos planteas. Imaginemos el día de mañana.
Si todos los gerentes de clínicas, grandes hospitales y pequeños centros de salud saben ya que su supervivencia financiera, el simple hecho de poder pagar nóminas a fin de mes, ya no depende de a quién conozcan en las altas esferas, sino de un algoritmo implacable que premia la alta complejidad y castiga duramente el desorden administrativo. Se les acaba el chollo del amiguismo. Llegaremos a ver a estas instituciones transformar drásticamente su estructura interna, eliminando burocracia inútil y enfocándose casi obsesivamente en la precisión de sus datos, no por un compromiso repentino con la excelencia médica, sino simplemente para, digamos, hackear el algoritmo y asegurar su puesto en lo alto de la lista de pagos. Sería un efecto colateral maravilloso, la verdad. Hackear el sistema haciendo las cosas bien. Volviendo a aquella radiografía de la que hablábamos al principio, parece que la medicina moderna ya no solo requiere curar los huesos rotos del paciente, sino garantizar que el propio esqueleto financiero del sistema esté matemáticamente alineado, para soportar el peso abrumador de la realidad. Totalmente. Una reflexión brillante para cerrar este análisis.